Gracias nuevamente por estar ahí, usted pendiente de las clases que impartimos a través de lo virtual, que es lo que estamos realizando ahora. Se recuerda la clase que vimos anteriormente, en donde yo les pude citar ahí la responsabilidad por actos de terceras personas. Les di 3 aspectos fundamentales: personas bajo dependencia, los padres en el ejercicio de la patria potestad y los directores de colegio. Quiero que vayamos entonces a nuestro Código Civil. Por favor, ahí usted vaya visualizando el artículo 1651, porfa. Y yo quiero leerles acá algo que dice ahí como título: medio de transporte. Las empresas o el dueño de cualquier medio de transporte serán solidariamente responsables con los autores y cómplices de los daños o perjuicios que causen las personas encargadas de los vehículos, aun cuando la persona que los cause no sea empleada de dichas empresas o del dueño de medio de transporte, siempre que el encargado de los vehículos se les haya encomendado, aunque fuere de manera transitoria. Y vuelvo a repetir entonces: personas bajo dependencia. Por ejemplo, aquí en este caso, personas que dependiendo de un patrono, ¿verdad?, van a conducir un vehículo, y ese vehículo, se me ocurre un ejemplo, que lleven niños, ¿verdad? Ellos están totalmente responsables, ¿verdad? Porque en ese momento que ellos llevan los niños del colegio a la casa, están totalmente, tienen su responsabilidad en cuanto a ellos. Si sucede algunos acontecimientos en los cuales las personas que van dentro del bus cometen un acto ilícito, pues los responsables son las personas que encargadas de. Por eso el artículo 1651 nos es claro cuando está hablando medio de transporte. Veamos el artículo 1652. La responsabilidad que se refiere el artículo anterior es esa si se comprueba que el damnificado hubiere dado lugar al daño o perjuicio resultante cuando hubiere procedido con manifiesta violación a la ley y reglamentos. Bueno, aquí pues nos da este artículo para en algún momento exonerarse la responsabilidad de las personas que llevan a cargo varias, como el ejemplo que díamos anteriormente, alumnos, ¿verdad? A este artículo pueden exonerarse, pero mientras eso, ellos son totalmente responsables. Y si vemos el artículo 1663, ustedes, para responsabilidad de patronos. Los patronos y los dueños de talleres, hoteles, establecimientos mercantiles o industriales, y en general las personas que tienen a otra bajo su dependencia, responden por los daños o perjuicios que causen sus empleados y demás trabajadores en actos del servicio. Y vuelvo a repetir entonces, ¿verdad? Aquí cuando decimos personas bajo dependencia, los patronos, ¿verdad?, y los trabajadores, siempre y cuando que estén en el horario de su trabajo, que estén bajo la dependencia de su patrón. Si estos trabajadores cometen actos ilícitos, dice la ley, ¿verdad?, que los patrones van a ser totalmente responsables sobre los daños causados por estas personas en cuanto al pago de las responsabilidades civiles. Aquí sería materiales y morales, si usted lo quiere tomar así. Es decir, en cuanto a la figura de personas bajo dependencia. Los padres en el ejercicio de la patria potestad, que dice, si vamos a lo que establece el Código Civil, y dice los menores de edad. El menor de edad, pero mayor de 15 años y el incapaz cuando obra en momentos de lucidez, son responsables de los daños o perjuicios que ocasionen. En los demás casos, son responsables los padres, tutores o guardadores. Lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? La figura de tutor, o sea, la tutela, es algo sustitutivo que viene, y vuelvo a insistir ahí, algo que viene a sustituir a la patria potestad. Y eso se da cuando los hijos menores de edad pues ya no tienen papá, o por alguna razón los padres han perdido el ejercicio de la patria potestad, o los han suspendido por ciertas razones ahí que se pueden dar. Entonces viene la figura de la tutela para que el tutor sea totalmente responsable de los menores de edad. Y aquí dice también a los mayores de edad, es decir, siempre y cuando que estén declarados en estado de interdicción. De lo contrario, si no sucede esta declaración, si el mayor de edad y tiene alguna discapacidad, él será totalmente responsable. Pero por eso entonces es necesario que a los mayores de edad se les declare en estado de interdicción para que los padres continúen el ejercicio de la patria potestad o bajo la figura que se llama tutela. Y vuelvo a insistir entonces en el artículo 1660 del Código Civil.
Y vuelvo a insistir para que usted lo vaya ahí subrayando, porque son aspectos que le va a servir para su examen final. El menor de edad, pero mayor de 15 años y el incapaz, cuando obra en momentos de lucidez, son responsables de los daños o perjuicios que ocasionen. Oiga lo que dice el artículo: cuando tiene su lucidez la persona mayor de edad. En los demás casos son responsables los padres, tutores o guardadores. Así es de que si es menor de edad, totalmente la responsabilidad va a caer en los padres de edad. Pero si es un mayor de edad, que en determinado momento pues tiene su mentalidad ahí bien acertada y comete errores, dice la ley que él será totalmente responsable. Pero cuando pierde esa lucidez, y por eso es necesario, ¿verdad?, que los mayores de edad que sean personas especiales, como se le tipifica ahora, ¿verdad?, sean declarados en estado de interdicción, para que cuando cometan errores, las personas que estén bajo la responsabilidad sean los responsables del cuidado de sus bienes, del cuidado de sus actuaciones también, ¿verdad? Así es de que, vuelvo a repetir entonces, en cuanto a los padres en el ejercicio de la patria potestad, y aquí el Código Civil establece en su párrafo ahí los tutores o guardadores. Directores de colegios. Vemos ahí el artículo 1661. Y dice: los directores de establecimientos de enseñanza y los jefes de talleres son responsables, en su caso, por los daños o perjuicios que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años mientras están bajo su autoridad o vigilancia. Y vuelvo a repetir, como les decía anteriormente, es decir, en la clase anterior, ¿verdad?, los directores son totalmente responsables de los alumnos, de lo que ocasionen de actos o hechos ilícitos, siempre y cuando que estén bajo su responsabilidad o que estén dentro del colegio. Saliendo de su horario de lo que se refiere a las clases, pues los directores ya no tendrán ninguna responsabilidad, como a veces sucede, vemos en los colegios, ¿verdad?, que hay menores de edad, se agrupan ahí cuando salen de su colegio, ni siquiera se van los buses, sino se quedan ahí, incluso algunos menores de edad bebiendo licores en las tiendas aledañas al colegio. Pero eso ya no va a ser responsabilidad de los directores, porque ya ahí ya salió bajo la responsabilidad de ellos. En este caso sería la responsabilidad de los que ejercen la patria potestad o de las personas que ejercen la tutela o los guardadores. Y por eso vuelvo a insistir entonces ahí en este artículo, cuando establece, ¿verdad?, que causen los alumnos o aprendices menores de 15 años mientras estén bajo su autoridad o vigilancia. Recuerde usted, bueno, ahora casi ya no mucho se da, ¿verdad?, pero con anterioridad los papás sí mandaban a los hijos a que aprendieran un arte o un oficio, y ahí lo dice la ley, los aprendices, ¿verdad?, y los patronos, o en este caso las personas que encargadas de enseñarles el oficio, estaban totalmente responsables en actos ilícitos que cometía esta persona, siempre y cuando que estuviesen en el horario que se designaba para aprender un arte o un oficio. Y por eso la ley es clara cuando está estableciendo las normas ahí en relación a este asunto. Responsabilidad causada por daños por cosas o animales. ¿Qué dice si vamos al artículo 1669? Es otra de las figuras que establece el Código Civil, y el Código Civil establece ahí: el dueño o poseedor de un animal o el que lo tenga a su cuidado es responsable por los daños o perjuicios que cause, aun en el caso que se les hubiera escapado o extraviado sin su culpa. No sé si ustedes escucharon a finales del año pasado, si no estoy mal, cuando uno de los perros ahí, no sé qué raza era, parece que agredió a una menor de edad. Y el responsable no va a ser el animal, el responsable es el dueño, ya sea porque lo llevaba o porque se descuidó, es totalmente responsable. Y ahí viene entonces a los pagos de la responsabilidad civil de daños y perjuicios. En este caso, pues, llevaron al niño, a la niña creo que fue, a un hospital, y ¿quién iba a pagar eso? Pues el dueño del perro, ¿verdad? Y por eso hay que tener cuidado ahí con los animalitos, si tienen mascotas, pero que sean mascotas pequeñas, no mascotas ahí, a veces son más grandes que uno, ¿verdad? Entonces esa es la situación. El artículo 1670, vemos ahí, porfa. El que se hallare amenazado de un daño o perjuicio proveniente del edificio, de la obra de otro, instalaciones o árboles, tiene derecho a exigir del propietario que tome las medidas necesarias para evitar el peligro, de acuerdo con lo que al respecto dispone este código. Se me ocurre un ejemplo, tal vez no hablando de edificios, sino de una residencia.
A la par de la residencia, bueno, hay una pared que corresponde a los límites, ¿verdad?, de la propiedad, pero a la par está otro propietario y a la par de la pared, este otro propietario siembra un árbol, por ejemplo, que digamos un ciprés, ¿verdad? Que ese ciprés va creciendo y las raíces, por lo consiguiente, también van creciendo y eso va a perjudicar a la pared, a la pared, incluso hasta lo puede botar. ¿Qué va a pasar con este asunto? El responsable va a ser el dueño o de la persona que sembró este árbol, el responsable va a ser el propietario de la residencia a la par, que ha causado daños a la pared del vecindario, y por lo consiguiente entonces decimos ahí propietarios no de edificios, sino diríamos propietarios de una residencia, que puede ser también propietario de edificios, ¿verdad? Imagínese usted que ahora he visto yo en las zonas céntricas de la ciudad capital, ¿verdad? Están haciendo varios apartamentos y primero lo que hacen ahí edificios es excavar bastante, ¿verdad? Que la mentalidad es hacer parqueo ahí en el subterráneo para que después construyan el edificio donde van a construir apartamentos para vivienda. Pero para cuando están excavando eso tienen que tener cuidado para no dejar, digamos, en peligro a las demás residencias que están ya sea en el lado norte, oriente o sur o poniente, ¿verdad? Si no son totalmente responsables sobre las consecuencias que pueda pasar. Imagínese usted que están excavando ahí y alguna de las residencias que esté, digamos, en el lado norte, ¿verdad?, se quede ya debilitada en cuanto a su construcción, ellos van a ser totalmente responsables. Y por eso cuando sucede esto, pues es necesario entonces, ¿verdad?, que hagan el estudio correspondiente de la tierra y la ubicación de los inmuebles que están al lado derecho, al lado izquierdo, enfrente y en el lado de atrás, ¿verdad?, del lugar donde están construyendo. Vayamos al artículo 1671, el 1672, perdón. Los propietarios, arrendatarios, poseedores y en general las personas que se aprovechan de los bienes responderán igualmente por los daños o perjuicios que causen las cosas que se arrojaren o cayeren de los mismos, por la caída de árboles cuando no sea ocasionada por fuerza mayor, por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes. Eso, y vuelvo a repetir entonces ahí, imagínese usted que un árbol que está, digamos, plantado en una residencia, pero por alguna razón es derribado por el aire, por el viento, y va a causar daños en la residencia de la vecindad, pues el responsable no va a decir, miren, ahí fue cuestión de que se cayó, no, el responsable va a ser el propietario de la residencia o del inmueble en donde estaba sembrado este árbol, y así lo dice la ley. Y por lo consiguiente entonces vemos ahí que la ley es bien clara cuando está estableciendo la responsabilidad, ¿verdad?, de actos que se cometen por terceras personas en actos totalmente ilícitos. Y quiero terminar con esto diciéndoles a ustedes de que también hay un plazo cuando las personas sufren las consecuencias de esto. Por ejemplo, aquí los dueños de una residencia, cuando por excavación que han hecho por la construcción de otro edificio tiene problemas o queda debilitada su construcción, también tiene un plazo para poder pedir y solicitar ante los medios, ante los órganos jurisdiccionales, que se le repare sobre estos daños. Yo quisiera ahí que veamos lo que se refiere a la prescripción, y el artículo 1673 del Código Civil establece prescripción. La acción para pedir la reparación de los daños o perjuicios a que se refiere este título prescribe 1 año contado desde el día en que el daño se causó o en que el ofendido tuvo conocimiento del daño o perjuicio, así como de quién lo produjo. Y ahí está entonces el plazo, y dice que prescribe en 1 año contado desde el día que el daño se causa. El momento que usted recibe un daño por alguna de las circunstancias que hemos visto acá, dice la ley que usted tiene a partir de ese momento un plazo para poder solicitar ante los órganos jurisdiccionales que le reparen esos daños causados. Si pasando ese año que dice el Código Civil usted, pues mire, no me había dado cuenta, no sabía si podía reclamar, pasando el año usted ya no tiene ningún derecho a hacer esa reclamación. Y quiero terminar
diciéndoles a ustedes que con esto estamos terminando otro punto del programa en relación a lo que estábamos viendo en cuanto a las obligaciones que nacen de actos en situaciones ilícitas. Por favor,